Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos una vez más en la pantalla de Canal 11 con este de Por Nuestro especiales, recorriendo la vida futbolística de tipos que han hecho algo importante en el Club Esportivo Bombal, ya sea como jugadores, como entrenadores y bueno, con todo lo que eso implica, las anécdotas y los muy lindos recuerdos. Hoy es el momento de charlar con un tipo que todavía juega, es futbolista de la actualidad y que tiene una extensa trayectoria. Ha sido campeón con la camiseta del Canario allá por el 88, también lo hizo en el 96, en 2000 y 2001. Es uno de los jugadores más ganadores que ha tenido la historia del conjunto canario. La referencia es para el ruso Germán Giampaoli, que charlará con nosotros de todo eso y fundamentalmente de las anécdotas de lo que dejó el vestuario, las canchas, las finales, compañeros que ha tenido en toda su extensa y muy rica trayectoria. Vamos a charlar con Germán en un ratito. Tras esta breve pausa, los invitamos a ustedes a que nos acompañen y, por supuesto, a disfrutar de una linda charla. Todo eso y mucho más en un ratito. Bueno, Ruso, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, todo bien, gracias a Dios. Bueno, Germán, gracias por venir, por prestarte a la charla. Como contábamos recién en la apertura, la idea es hablar un poquito de toda tu trayectoria. No, yo al contrario, el agradecido soy yo por este reconocimiento y bueno, sí, y yo acá en el club tuve la posibilidad de hacer todas las inferiores, donde era una época donde se empezaba un poco más grande, no se pensaba a los 4 o 5 años como está sucediendo ahora, que gracias a Dios, ¿no?, que tienen la posibilidad y están ordenados para comenzar a esa edad. Nosotros nos tocó cuando recién se acomodaba el tema de inferiores, se arrancaba a los 10 años, 11 años, y tuve la posibilidad de debutar en primera y tener la suerte de lograr algunos campeonatos, ¿no?, que es lo que se recuerda. Y seguro, Ruso. ¿Quién te dirigía ahí en esa etapa de infantiles, de inferiores? ¿Te acordás de algunos entrenadores? En infantiles, la verdad, te soy sincero, no me acuerdo la época de infantiles. No me suena quién puede ser. Me parece que eran gente de acá, de Bombal. Lo que me recuerda, sí, la época que estábamos en reserva, que aparecieron técnicos como la época que me acuerdo que estaba Titi Carbonari, que lo escuchaba, después estaba Merisi, que vino ahí la época que prácticamente estábamos jugando en primera. Después me tocó Julio, el Pocho Di Benedetto, la época ahí que cuando uno estaba dando el paso para llegar a primera. Claro. Después, bueno, te tocó ser campeón, como contábamos. El primer campeonato del cual vos participás, del campeonato que consigue Sportivo, es el 88. Claro, el 88, que en esa época lo agarra un personaje que hoy lamentablemente no está más, ¿no? Ha fallecido, pero un personaje, creo que uno de los más personajes que me tocó como técnico, que era de Chavás, Remo Nadalini. ¿Personaje por qué, Ruso? Un personaje, porque era la época que venía con primero venía con una chata, porque era bien de campo, venía con una chata en el camino de tierra, llegaba, y era un técnico que a mí la primera y la última vez que me sucedió, él todas las prácticas te evaluaba. Mira. Te hacía una ronda y te decía fin de práctica, generalmente en los partidos, pero en algunas prácticas también, te decía, usted jugó para un 4. Te ponía puntaje. Te ponía puntaje como lo lees, era un anticipado. Qué bárbaro. Y me acuerdo que bajó de entrada y tenía bien gringo, Salamín, Corras, que siempre con palabras así, hasta que bueno, nosotros nos fuimos acostumbrando a todos esos conceptos de él, ¿no? De ver cómo era como persona, porque agarraba los chispazos que a lo mejor un miércoles te sacaba a correr la calle de tierra y corría 2 horas en calle de tierra, en la tierra arada te hacía correr. Y después nos fuimos acomodando, un tipo muy apasionado de lo que hacía, y ahí aparte había un grupo de jugadores ya
generalmente de una edad linda como para lograr cosas importantes, y se fue dando resultados y nos fuimos acercando, porque de entrada la relación era muy tirante con él, y nos fuimos acercando y se terminó dando un campeonato, ¿no? Pero un personaje, no sabía, todos los días había práctica que agarraba, y si no le gustaba algo, hacía media hora apagaba las luces y se iba y no aparecía más. Quedábamos ahí adentro de la cancha esperándolo, ¿no? Unos personajes, eso que da el fútbol, que lo da solo un deporte, estas cosas. Sí. Y fueron campeones en ese 88. Claro, en ese 88... ¿Qué te acordás de eso? De mi debut me acuerdo que fue en Santa Teresa, porque yo había jugado un par de torneos, pero nunca estaba como titular, sino que entraba, salía, pero ahí que pude agarrarlo fue por una lesión de Gustavo Pisicini, allá en Santa Teresa. Y ahí, bueno, cuando me dijo Calentano no entendía nada ahí, porque yo sabía que si ahí hacía las cosas bien, quedaba el hueco. Y bueno, y ahí me acuerdo de ese día que fue allá en Santa Teresa. ¿En qué posición? Ahí me tocó jugar, estaba jugando el Petizo Paulini de 8, lo pasaron de 3 y yo jugué de 8 ahí. Y no, ahí había jugadores, grandes jugadores. ¿Quién estaba? Y ahí estaba Millo, estaba Caco, estaba Pepe Castellini, creo que también estaba más o menos en la situación mía, estaba el Peti Paulini, Julio, Raúl Mamino. Y después lo que venían de afuera. Sí, no eran muchos de afuera, estaba Walter del Carlos, tuvo un buen año que estaban de firmar, y después jugó con Walter. Te corto en el medio si no me olvido. En esa época él en los partidos decisivos te hacía, gran parte del año te hacía concentrar, que en esa época no existía concentrar, y te hacía a determinados jugadores que éramos los solteros, así, te hacía... Lo quería cuidar. Claro, y vos te tenías que llevar un jugador a tu casa a dormir. Entonces a mí me había tocado Walter. Y Walter en esa época estaba... Él tenía la costumbre, el técnico, que te venía de chaval los sábados y te pasaba a las 12, 2:30. A ver cómo... A ver. Y viste, entonces te tocaba la puerta de la casa y los viejos tenían que abrirle, porque no te querían. Por más que tu mamá o tu papá salía y le decían, están durmiendo, él tenía que ver lo que estaban durmiendo. Y me acuerdo que no me acuerdo qué partido era Salto, pero me dice Walter... Estábamos durmiendo y me dice, tengo que ir a Vigán, tengo que ir una escapada a Vigán, tengo que ir una escapada a Vigán. Digo, te va a matar, va a caer. No, esta vez no va a caer. Estaba medio ahí con una mina, algo se ve. No me acuerdo bien. Y tengo que ir, me voy a una escapada. Y agarró el auto y se fue. Y yo estaba ahí, digo, 2:30, y estaba atento porque en cualquier momento suena el timbre. Y 2:30 sonó el timbre. Digo, ¿qué hago acá? Porque no era yo, pero me iba a preguntar... ¿Y cómo lo defendía? ¿Cómo lo defendía? Y mi mamá le decía que estaba... Dice, no, están durmiendo. No, déjemelo ver, señora. Y bueno, y entró. Y en ese instante que entró, yo agarro un par de almohadones que tenía ahí, que se ponían en las cubrecamas en la época de antes, y lo meto ahí como que era él. Y la cama de él era la que estaba más cerca de la entrada, y nunca me voy a olvidar. Él entra y le toca la cama a él y dice, ¿cómo están? Bien, profe. Le digo, estamos ya medio dormido. Bueno, descanse, Walter, descansa, Ruso. Y estaba tocando el almohadón y no se dio cuenta. Pasamos de largo y a la media hora, 40 minutos cayó Walter y le contaba. Y quedó ahí como... Qué anécdota. Y quedó ahí, porque no lo dijimos nunca ahora que hasta ya el día de hoy. Sí, pero... se pegaba una escapadita, pero bueno, era un jugador que después dentro de la cancha, que salga tranquilo, porque él dentro de la cancha era una fiera. Claro, lo demostró. Y anécdota que también sirve para graficar lo que antes decía de Remo. Claro, Remo, un personaje que caía a cualquier horario, como agarraba para atrás y se iba de las prácticas. Pero te vuelvo a decir, era muy apasionado de lo que hacía, ¿viste? La gente rusa lo veía eran muy fanáticos del club. Sí, era muy fanático. ¿Lo seguían el equipo? Yo digo que eran fanáticos comparado a esta época actual. Esta época actual es muy distinta, yo digo que muy distinta, ¿no? Primero porque se ha evolucionado en la parte de entrenamiento, los profes, los técnicos, hay más acceso a mirar cosas. Sabemos cómo juegan todos, pero en la parte de lo que era ir a una cancha de fútbol, en todas las canchas antes era un problema. Nosotros cuando viajábamos en colectivo, teníamos que llevar
policía nuestra particular, porque en cancha que íbamos había apretada, siempre se terminaba, era la época que el local ganaba sí o sí, entonces cuando vos rescatabas algo de afuera terminaba en lío, y acá pasaba lo mismo, siempre corrida, todo. Y yo ahora veo que vamos a las canchas actualmente y vos entrás solo. Cambió para bien, yo creo, pero me parece que en el medio se perdió un poco la pasión que era ver las canchas con 500, 600 personas generalmente. El Bombal era uno de los equipos que más gente llevaba a los estadios. Y bueno, creo que eso, yo siempre lo que comento ahora, eso es lo que hay que tratar de volver a inculcar a la gente. Y a veces inculca trayendo buenos jugadores o recuperando jugadores que han pasado por la institución. Hay que buscarle la vuelta porque la gente está, y la pasión acá en un pueblo que respira fútbol, el deporte número 1 por el momento por lejos. Así que hay que buscarle la vuelta para recuperar a toda esa gente que vuelva a sentir lo que sentían por el club. Lógico. En el 96 también deben haber festejado y mucho, Russo. En el 96, el 88 fue un buen torneo ganado, pero Bombal venía de una época de dulce, de torneos cercas, de haber ganado en el 83, creo el último, un par de nocturnos ahí en el medio, donde los nocturnos eran importantes, se jugaba con mucha gente, se traía jugadores de afuera, de buen nivel. Y en el 96 hacía unos cuantos años que Bombal no podía lograr un campeonato. El técnico Julio, me acuerdo que estaba ahí con duda de agarrar o no, lo fueron a buscar. Ahí ya vos con más experiencia, digamos. En el 83 vos eras un pibe. Sí, yo el 83 lo vi agarrado a un tejido, claro. Estaba ahí. Exacto. En el 88 tu primer campeonato, pero también con poca experiencia. 17 años yo tenía, era el primer año que me afianzaba ahí. Yo me había ido en el 86, me fui a inferior a Rosario. Que había sido a Newell's. Claro. Y vine en el 88 para jugar ese torneo justo. Claro. Pero era muy chico, era uno de los más chicos del plantel. Creo que estaba Marcelo Rovizo, no me acuerdo, Pepe, de los más chicos, el Lodu Godino, Pipo Gianorio, Gustavo Pisicini, me puedo olvidar alguno. Pero éramos chicos y de los chicos jugábamos 1-2 nada más. En esa época había jugado Bacho. Y estaba Lacho, Nero Radrizani. El 9 ya era el Negro Radrizani. Sí, habían ido el Negro por primera vez, ahí creo. Después estaba Javier, Julio que jugaba, el Pini llegó a jugar unos partidos, después estaba Luiriti, Millo, sí, Peti, bueno. Había varios jugadores. Una linda banda. Y claro, y en el 96 ya vos eras otro tipo de jugador con más experiencia. Sí, ahí ya era una linda edad y se armó también un grupo. En ese entonces no sé si era un grupo o sea, que lo ponían como candidato. Era un grupo que se había armado con jugadores por ahí que no eran, hasta Montivero. Varios coinciden en eso, que decís, Germán. No era tanta figura. No era tanta figura. Creo que Julio ahí lo que hizo un buen laburo, que fue un laburo, armó un grupo, dejó de lado individualidades y armó un buen equipo a nivel grupo, donde creo que el fuerte nuestro fue lo grupal. Un grupo muy fuerte. Me acuerdo que estaba Bruno Moscati, que es un fenómeno para convivir en la semana, después estaba Guida, creo que estaba atajando entre Guida y Novoa, ahí estaba el tema. Ya estaba Gustavito Alioy, estaba La Gata, estaba Pasquinelli, que había venido, pero no era un grupo, te voy a repetir, no era un equipo a lo mejor como sí lo era en el 86, que vos decías, se armó un gran equipo de fútbol, claro, donde ya de entrada decían Bombal uno de los candidatos, sino que fue logrando el respeto a medida que pasaron los partidos. Y bueno, y después casi sin querer nos encontramos con un campeonato, porque me parece que ese año, en el 96, a lo mejor vos tenés más memoria que yo, hay un problema de papeles con Peirano y... Es un campeonato polémico, sí. Sí, me parece que fue justo en el 86. Sí, Bombal se entera de que hay algún Peirano que había incluido mal a un jugador. Y bueno, que la oreja para esas cosas es ideal, rasqueteó hasta que, bueno, Peirano había incluido mal un jugador y bueno, así que ahí nos dan la clasificación. Y a medida de ahí empezamos, creo que fue la época más fuerte, que el equipo levantó un montón ahí en la parte final.
y después terminó siendo un buen campeón, a pesar que era la época dulce de los Andes de Alcorta. De los Andes, la final es con los Andes. Con los Andes. Vos haces un golazo, Russo. Contanos, ¿qué te acordás de ese gol en la primera final? Ganan 1-0 con gol tuyo acá. Sí, yo me acuerdo que llego a la final con esa época que no era muy común. Yo tenía un problema de pubalgia que no me dejaba los últimos partidos, no me dejaba estar bien. Sufriendo. Sí, venía renegando. En esa época no existía, no se infiltraba mucho, era todo por boca, no había mucha. Y era un partido parejo. Con nosotros en el 96 también jugó Raúl Cartavia de Firmá también. Y Mauro Pucci creo que también estaba. Sí, eran todos jugadores, pero todavía no habíamos hecho demasiado en la liga para ganarnos el respeto de los demás. Y sí, un gol partido trabado, estaba 0-0. En esa época todavía había muchísima gente en las canchas, y más con los Andes, que era un clásico. Era un clásico, y los Andes era el equipo a vencer. Y una pelota en la mitad de la cancha me la toca Montivero cortita, y no tenía opción de pase, ni tampoco había mirado antes a quién se la podía dar, y agarré y pateé al arco y justo entró. Vio que hizo que entre. Un golazo. El arco de la avenida, el arco de la avenida, sí, entró justo allá arriba. Nos sirvió para abrir el marcador y partido duro. Y después Raúl Cartavia nos pone 2-0, terminamos un gol, descuentan ellos, y después vamos allá. Para los Andes jugaba Caco, me acuerdo. Y también partido trabado, patea a Javier Ugar y le roza justo a Caco y gol en contra. Y gol en contra, y entra la pelota, bueno, así que una fiesta bárbara. Ahí también fue muy festejada porque nos vinimos todos, nos esperaron acá con los bomberos, una caravana importante, porque era difícil ganarles los Andes, tenía una base bárbara y traía jugadores de afuera, y el club estaba muy fuerte en esa época, el Andes. Así que sí, esa fue una alegría muy linda. Después está el del 2000, el del 2001, pero el del 96 es el que más recordás, el que más te marcó. Me parece que el del 96, porque en el 2001 teníamos un gran equipo, se armó. Planauto y Bombal eran los dos equipos a vencer. Y este del 96 fue... Yo el del 88 lo disfruté, pero era muy chico, ¿no? Sin valorar lo que significa ganar un campeonato, porque imagínate que era el primer año y no te dabas cuenta de lo que estaba. Yo pensaba que todos los años se ganaba el campeonato. Y después ya en el 96 me di cuenta que no, que los campeonatos son difíciles de ganar, y cuando los ganás hay que disfrutarlos. Entonces ahí en el 96 me parece que interiormente fue el que más los disfruté, el que más lo valoré, y terminó el partido y me dediqué a disfrutarlo. Y te vuelvo a decir, en todos los equipos generalmente que se logran campeonatos hay que tener un buen grupo, un buen cuerpo técnico y una buena dirigencia. Pero esta del 96 fue un grupo extraordinario, donde había gente que se portaba muy bien, y que afuera de la cancha nos juntábamos a comer, y que yo digo que ahí es donde se arman los grupos, no adentro de la cancha, sino en los vestuarios, en los restaurantes, en esas comidas donde se arma realmente el grupo, porque aparte vos en la cancha descubrías al jugador, pero vos después ya dentro de la cancha, cuando empezás a comer afuera, empezás a descubrir al ser humano, y ya lo defendés dentro de la cancha de otra manera, porque ya pasa a ser como un compañero casi amigo, entonces se defienden más dentro de la cancha, y eso es lo que habíamos logrado. Nosotros nos íbamos a Rosario a comer con el grupo de jugadores que estaban en Rosario, ellos venían para acá, teníamos a Bruno, que te lo voy a repetir, que era uno extraordinario. En la última época, en los últimos partidos, no sé si comíamos en el cencerro, concentramos, y grababa todo, lo tiene todo grabado. Había habido alguna guitarra. Había guitarra, había sketch, había joda, en buen sentido de la palabra, para distraerse un poco, porque imagínate que jugar una final, uno por más que sea no deja de estar nervioso, y bueno, y eso hizo que todo sea más tolerable, y nos enganchamos todo en la joda, en la joda linda, ¿no? Bueno, y lo coronamos de la mejor manera, ¿no? Así que
Russo, está muy buena la charla, vamos a seguir charlando, te propongo una breve pausa, nos queda el campeonato del 2000, el del 2001 que antes algo me anticipaste y también tu paso que es imperdible por la Liga Casildense, con idas y vueltas en algunos clubes, muy exitoso también porque hay títulos y algo más que me gustaría que me cuentes también de tu experiencia en el inicio de las inferiores de Newell's. Así que todo eso nos queda tras la pausa, te invitamos a vos a que nos acompañes por supuesto y a ustedes que del otro lado de la pantalla nos hacen compañía. Breve pausa y ya estamos pegando la vuelta para seguir con la charla. Bueno, seguimos en De Por Nuestro Especiales, en la charla junto a Germán, el ruso Gianpaoli. Russo, bueno, 2000 y 2001, los últimos 2 campeonatos que conseguiste con el club. Sí, 2000, el mejor equipo a nivel nombre que he integrado de estos 4 campeonatos. Había jugadores de buen nivel, extraordinarios, el mejor plantel. Estaba Bulentini, Lafitte, venía Pablo Rovizo que venía de hacer grandes torneos, estaba en otro nivel, volvió acá. Montovani de Entre Ríos, un jugador que había jugado en Pujato con Chiquito González. Eran jugadores realmente que había 20 jugadores para jugar, o sea, había una competencia impresionante. Javier Bugari estaba, que ese creo que el año que se retiró, Millo. Había un montón de jugadores que a lo mejor me olvido de alguno, pero... ¿El cordobés estaba también Stefani y Ricardo? El cordobés me parece estaba. El cordobés estaba, lo que sí lo recuerdo del cordobés en el 96, que tuvo un año extraordinario. Se cansó de hacer goles, fue el sostén de ese campeonato. Un jugador en ese momento el cordobés estaba para otro nivel. Estaba en otro nivel. Personalidad bárbara. Era un ganador, vos entrabas a la cancha y era el respaldo nuestro. Vos sabías que lo que te pasaba lo tenía él atrás, que te iba a salir a defender. Un jugador guapo, que de eso... Hoy el cordobés no sé lo que valdría, si lo llaman estando en esta época, no sé lo que valdría, no hay más. Goleador, iba fuerte, personalidad bárbara. Y te voy a repetir, había jugadores en el 2000 que eran, vos los veías y bueno, lo había Enzo Aristi también estaba en un gran nivel, un montón de goles hizo Enzo ahí. Y bueno, ¿ahí jugabas de 5 Russo? Ahí estaba jugando de 5, hacíamos un doble 5 con Chiquito González, claro. Ahí empezó el doble 5 a estar... Que un poco empieza a desaparecer el tema del enganche, Javier empieza a jugar por la derecha. Y bueno, el técnico Pancho Rauquín, que venía de Pujato. Yo con él tengo una anécdota que ahora lo voy recordando y por ahí lo cuento mezclado porque si no me olvido. Yo en el 97-98 me voy a jugar, después del campeonato del 96, me voy a jugar a Huracán de Chavás. Juego 2 años en Huracán de Chavás y pierdo la última semifinal contra Pujato. En el 98 arregla... En el 98 arregla Rauquín en Pujato. Y se trae, él siempre tenía la costumbre, Pancho, de traerse jugadores gran cantidad de jugadores importantes. Que él conocía, claro. Que él conocía. Y entonces me llaman que para ahí, que esto y lo otro, bueno, no queda en la nada. En el 98 me vuelve a llamar, el 99 me vuelve a llamar Pancho y me dice un dirigente de Pujato, me llama y me dice, mirá, dice, está Pancho Rauquín, dice, era enero del 99. Dice, dijo que te quiere ver, que le interesa que vos estés acá, que esto, que lo otro. Me dice, vos no te podés venir un jueves. Dice, así hablamos y a ver si podemos arreglar. Pujato en ese entonces era un gran club de la liga de allá, donde se lo atendía al jugador muy bien. A nivel de entrenamiento, en esa época vestían a los jugadores para entrenar, una utilería bárbara y lo económico era fuerte. Bueno, llego yo a Pancho lo conocía de nombre de la liga, de haberlo enfrentado, sabía que laburaba en Central, que era un técnico especial, donde... Llego y entro a la cancha y veo las luces prendidas cuando entro al club y veo fácil, no te quiero mentir, 40 jugadores, todo vestido para entrenar. Entonces con Pancho estaba, que después estaba en Bombal, el masajista Charlie Quiroga, un personaje también para sacarle jugo a Charlie. Y me dicen, viene un dirigente, le digo, ¿cómo que hay? Dice, no, porque estamos haciendo pruebas jugadores. Y yo a varios jugadores lo conocía porque lo había enfrentado en 98 en la liga.
Me dice, no, le digo, yo no traje nada, le digo, vos no me dijiste que era prueba, si no, prueba ya nos conocemos, le digo yo, medio había arrancado un poco para atrás yo. Me dice, no, dice, entra, dice, y digo, si no tengo ropa, dice, bueno, yo te traigo unos botines, algo, y bueno, me trajeron unos botines, una remera, entro. Yo todo esto sin contacto con Pancho, pero yo lo había visto todo un año, o sea, lo había enfrentado, nos tocó jugar 4 veces, los 2 de clasificatorio y después un playoff contra ellos que nos dejan afuera. Dice, termina el partido, tipo inferior, allá de Ñuble, de Central, ¿no? Pasa, dice, bueno, ahora voy a dar la lista de los que continúan quedan y que tienen que venir mañana. Y da una lista, quedamos un grupo para volver al día siguiente y termina la práctica ahí en el medio del grupo y me dice, discúlpeme, dice, y daba nombre, dice, ¿usted quién es? Y yo digo, ¿cómo así? Por dentro digo, claro, me llama para que venga a arreglar y ahora me dice, digo, Jean-Paul, y dice, ¿usted jugó? ¿Dónde jugó? Y agarré, le dije, jugué acá, al otro día no me vio nunca más, digo, no, no fui más. Jugué todo el 99 acá en Bombal y justo en el 2000 viene acá Sportivo. Viene justo acá. Y cuando siempre tenía, digo yo, le tengo que preguntar, me lo hizo a propósito, tengo que preguntar cómo puede ser, me había quedado. Y cuando vino, que al mes y medio, que encima viajábamos juntos de Rosario, claro, toda esa historia, le pregunté y él me dice que él lo hacía con todo para demostrar que él era que él tenía más poder que todo. Mirá. Y siempre me quedó grabado, digo, mirá bola, porque yo no entendía nada, imagínate que te llaman y después te preguntan quién son, qué venía a hacer. Pues. Claro. Y después, bueno, tuvimos una buena relación porque de entrada era medio tirante, a mí me había quedado mal de ahí, él sabía que yo había quedado mal, y después empezó a laburar, él trajo sus jugadores, su base de buenos jugadores, y empezó a laburar hasta buscar el equipo. Y tuvo un año con altibajo y un tipo, aparte era un tipo muy vivo para todo. La primera charla que tenemos acá, una reunión con la dirigencia, de esas comidas que se hacían los viernes, el primer viernes nomás que vino, se para en la mesa y dice, estoy muy contento, muy entrador, estoy muy contento de estar en este club. Se lo compró a todos. Se lo compró a todos, dice, un club bárbaro donde hay un buen profe. Y al profe lo conocía de un día, de 24 horas, que era Celiares, Gerardo. Claro. Dice, una buena iluminación esta cancha, dice, y sobre todo un gran presidente como Betty. Y lo conocía de hora, ¿viste? Vos decís, el tipo muy, muy vivo, muy entrador, muy astuto, por eso son técnicos que han dirigido muchos lugares y han estado en Central y de nombre, ¿no? Y fuimos ganando muchos partidos, ahí teníamos la sombra de un plan auto de superestrella que lo formó a Adrián Tafarel, el Pollo Celoria. Era un rival era, yo creo que si no hubiese estado plan auto, Bombal hubiese sacado una diferencia terrible. Y si no hubiese estado Bombal, plan auto lo mismo, claro, porque eran los dos equipos. Claro. Y así, bueno, fue que Planauto ganó una apertura y Bombal ganó un clausura, sí, y se hace una gran final, ¿no? Claro. En el medio, sí, a pesar de ser un año, un gran año para nosotros, donde se lograban cosas importantes, se ganaba partidos, y cuando vos ganás partidos, la tranquilidad en las semanas es otra. Tuvimos un año tranquilo y hay unos problemas donde Pancho comienza a tener roce con la gente, hay una mezcla de cosas que no... Había jugadores que supuestamente lo que pasa en todos los pueblos, que no tienen que jugar, que tienen que jugar otro, que sé. Y no sé si tenía razón o no tenía razón. Un jugador cuestionado era Chiquito González. No, digo que no sé si tenía razón o no Pancho, porque un jugador cuestionado fue Chiquito González, que jugaba ahí doble 5, que después termina ganando la segunda final él solo. Que la gente lo cuestionaba porque jugaba, y eso un poco fue que lo llevó a Pancho en semifinal a dejar el equipo. Que lo toma Miguel, ahí que es difícil de agarrar, ¿no? Porque vos te dejan creo que la primera semifinal la habíamos empatado acá, o la jugábamos. Se había perdido en Santa Teresa, y la toma él acá. Claro, y tenía que ganar acá. Teníamos que ganar por 2 goles. Para ir a tercer partido. Claro.
Ganó 3-0. 3-0 ganó, sí, 2-0, 3-0. Y bueno. Y ahí Miguel lo acomodó y como pasamos a Santa Teresa y nos toca Planauto, que como dice Miguel, vos mirabas, nosotros mismos nos dábamos cuenta, mirabas los jugadores que quedaban afuera, eran jugadores que en cualquier equipo estaban jugando, era un plantel extremado, para mí uno de los mejores planteles que a nivel jugadores que he integrado en esta liga. Así que era una final de nivel la que se era planteaba. Una final de nivel donde Planauto tenía también grandes jugadores. Y jugamos la primer final en cancha de acá en Bombal, nos ganan bien, no me acuerdo si 1-0 o 2-1, pero nos ganan bien. Estaba bien que nos ganaron. Y vamos allá a firmar, cancha argentina, donde era todo muy difícil, donde aparte de lo futbolístico la gente era difícil, la gente argentina era difícil, siempre complicada para jugar en esa cancha, porque siempre te llevaba algo marcado en el cuerpo, te llevaba, si no era un cascote, era una mano. Siempre había corrida, era ese difícil. Túnel ahí complicado. Ese túnel era terrible. En un momento se pone todo oscuro ese túnel. Era muy complicado, muy complicado. Y lo que te digo antes, no sé si tenía razón o no Pancho, pero esa final la gana Chiquito González. Fue desequilibrante de Chiquito. Él y Pablo Rovizo, que tenía un nivel bárbaro. La ganan ahí y después van a Vigán el tercer partido. Y después vamos a Vigán el tercer partido, que se juega de noche. Que es la milonga que nos comimos ahí. Ahí nos comimos una milonga bárbara. De los 90 minutos, 80 minutos tuvieron la pelota ellos, erran un penal y terminan metiéndose un gol en contra. Un gol en contra. De un córner metemos un gol, si prácticamente no llegábamos al arco. Era un Planauto que se había revolucionado la liga porque estaba en otro tipo de entrenamiento, era un trabajo bárbaro que lo comenzó ahí Adrián Tafarel y Celoria, que después lo reivindicaron en Murphy, en Venado Tuerto, que le va bárbaro, te hicieron muy bien, laburan muy bien. Pero bueno, se ganó corriendo, metiendo, también creo que estaba el Guille Velázquez, que era un luchador, el cordobés que estaba, Hernán Aliós, había jugadores muy luchadores, estaba Montovani de Paraná, un nivel extraordinario, una pegada bárbara, y fue el año que Javier se retiró también. Javier se retira. Sí. Y después siguió eso porque en el 2001 le tocó seguir festejando. Y después en el 2001 se cambia, me parece que no lo recuerdo, se cambia el torneo, se hace un clausura y una apertura y se hace sin una final del año. Nosotros nos tocó ganar la apertura ya con un equipo más local, porque ahí empiezan los problemas del país, la parte económica, donde ya los clubes dejan de traer jugadores de afuera y se empieza, como pasa siempre, a necesitar los jugadores del club y se logra un campeonato, una apertura cómodo, donde lo ganamos bien y con más jugadores locales. Distintos festejos, porque era muy raro, la primera vez que vos salías campeón a mitad de año y no se jugaba una final de año, así que fue un festejo muy raro de 4 o 5 días, porque después tenía que seguir jugando, que generalmente vos los festejos se termina el año y tenés más tiempo de festejo. Bueno, así que estuviste en muchos campeonatos, entonces no en el primero, el 83, y no en el último del 2004. El 2004. El resto estuviste todos, también con los nocturnos y demás. Bueno, algo me hablaste de la Casildense. En esos años, que en algún momento ahí te fuiste, entonces ahí a Huracán había sido. Claro, me voy un lapso ahí. Logramos el campeonato del 96 y me llaman de Huracán con un dinero tentador, ya en la liga aquella, la verdad manejan un número, era muy distinto. Nosotros terminamos saliendo campeón del 96. Y cobrábamos, y algunos cobraban 40 pesos, cobrábamos por partido, y creo que el club nos regaló, por el valor de partido que jugamos, y ponerle 20 pesos más, si jugamos 30 partidos nos regaló 600 pesos. Claro. O sea, como premio de campeonato. Nos llevó 60 pesos por partido.
Yo te lo digo esto para que te dé cuenta la relación de ese momento cuando vino Huracán. Yo había arreglado en 180 pesos. Claro. La diferencia que la había. Diferencia que había de liga a liga en los mismos años prácticamente. Así que me voy allá. También a un plantel monstruoso, de que me fui a Huracán de Chabat, terrible, todos jugadores de afuera, la gente llenaba cancha, muy apasionado, muy apasionado. Arranco jugando los partidos de preparatorio en el banco. En ese entonces ahí estaba jugando de 5 Rubinit, que venía del Mirante Brown, del Nacional B. Estaba Santoro, que venía de jugar la primera de Central, el número 9, Cufaro Russo. Venían jugadores de muy buen nivel y de nombre aparte. Y bueno, le metí, y justo el primer partido debutamos con Villada en cancha de Huracán, y me acuerdo que el técnico me dio la posibilidad de jugar y jugué, pero yo creo que esos años me sirvieron mucho de experiencia porque eran equipos donde si ganaba estaba todo bien y si perdía estaba todo mal. O sea, de domingo a domingo vos pasabas de un ambiente a otro con una facilidad. ¿Tenían la presión ustedes de siempre ganar? Porque terrible, si no, terrible, se complicaba. Terrible. Y me acuerdo que ese año había agarrado, que yo a veces le digo a los chicos, pues yo caigo en Huracán, porque nosotros en la época del 96, cuando ya quedaban poco equipo, vos empezabas a ser amistosos. Ajá. Porque ya no tenía la reserva que había quedado fuera, empezaba a ser amistoso con otros equipos que estaban también peleando. Claro. Y en el 97 el Huracán estaba jugando la final también, contra Belgrano. Entonces nosotros íbamos amistosos con Huracán. Hicimos 2 o 3 amistosos. Y yo esos amistosos la verdad anduve... Y ahí me vieron. Entonces yo siempre digo que cuando uno juega a un amistoso hay que jugarlo bien porque no sabe quién está mirando. Y me acuerdo que voy... Y bueno, y peleamos y llegamos en la instancia importante. Y yo ya notaba que los temas era bravo, era Huracán. Y encima habíamos clasificado, en esa época el campeonato de la Casildense era que vos clasificabas y paraba un mes y salía entre los primeros, bueno. Y se había armado toda una ilusión ahí en Huracán, habíamos quedado en semifinal. Y me acuerdo que me quedó grabado, me acuerdo que jugamos en cancha nuestra contra 9 de julio de Arequito y habíamos jugado muy bien, pero nos ganaron, ¿viste? Habíamos quedado afuera, no ligamos, habíamos quedado afuera. Y cuando salimos de la cancha voleaban las puteadas para todo el mundo y como pasa generalmente se la terminan agarrando con el técnico. Con el técnico. Y me acuerdo que el técnico tenía un Sierra color marrón, ¿viste? Buena gente, el Tosca Torre de Casilda. Estaba con el profe y un masajista también de Casilda. Y nosotros nos vamos para el vestuario, tiene túnel, salimos por el túnel, todo, ¿viste? Y nos estábamos bañando y era un quilombo afuera, estaba toda la gente esperándonos, que alguno la ligaba, ¿viste? Esto es el 97. Alguno la ligaba de nosotros, alguien la tenía que ligar. Y se ve que el técnico, para zafar, para descomprimir un poco el ambiente, sale. Y en ese momento el técnico, cuando llega a la cancha, el auto lo deja cerca del vestuario. Por costumbre antes entraban los autos en la cancha y se suben los 3 en el auto y se empieza a escuchar un griterío infernal y empiezan los tiros de goma, todo. Y uno que estaba con la familia, el instinto salía afuera, en calzoncillos, salimos afuera a ver si le tocaba alguno. Y le habían agarrado el auto, los hinchas, se lo empezaron a amacar así. Y eran tanto que se lo amacaban. Y nosotros le decíamos, se lo dan vuelta. Y estaban los 3. Adentro. Estaban los 3 como el programa de Julián Guay, ¿viste? Se da vuelta. Se lo agarraron y se lo dieron vuelta, quedaron los 3 adentro. ¿Entendés? Se vivía de esa locura. Era tan apasionado todo que le rompieron el auto. Los tipos quedaron ahí, lo tuvieron que sacar. Estaban todos marcados de trompadas, de garrotazos que le pegaron. Fue un club donde se vivía la locura. Muy distinto a lo que se vivía acá. Si bien acá hubo época donde se viajaba, como te decía antes, con la policía en el colectivo, con los insultos, los problemas, pero
Claro. Se vivía de otro tipo de pasión. Y esa pasión, Russo, justamente también te tocó vivirla cuando pasaste a Atlético, porque también jugaste en Atlético. Me gustaría que nos cuentes así un poquito esa anécdota que fue de pasar de un club a otro, teniendo en cuenta el pueblo y la pasión que viven ahí en Chapaz. Sí, fue durísimo. Fue en el 2000, se arma todo en el 2000. Yo después vuelvo a la Liga acá, de Huracán, todo claro. En el 2002. Verano 2002, 2003, se arma un nocturno, hacía muchos años que no se jugaba el nocturno en la Liga Casildense, se arma un nocturno, ahí el país todavía estaba estábamos mal, ahí 2001, 2002, ahí recién estaba el campo empezando a volver a reflotar, y en el 2002 nos llama Sanford para integrar un nocturno, que lo jugaban todos los equipos de la liga, algunos de la liga de Carcarañá, Cremería, varios equipos interesantes. Y bueno, lo jugamos. Empezó como un nocturno light y terminó siendo un nocturno muy importante, pero el nocturno empezó a agarrar cuerpo, donde la gente iba a las canchas, claro. Se llenaban las canchas. Ahí en Sanford un poco se revolucionó el fútbol porque una localidad no llega a 2.000 habitantes, chiquita, claro. Que nunca en su vida, una sola vez en su historia había jugado una final. Era la segunda final que llegamos a la final, que podía jugarla. Y bueno, y ahí en el lazo de ese torneo me llama la gente de Huracán de Chabá para volver a jugar en Chabá. Yo había jugado el diurno para Alumni de Casilda. Ese año había jugado en Alumni. En Alumni, en verano en Sanford. Huracán quiere que vuelvas. ¿Vos primero me llaman en noviembre, cuando estaban en Casilda, me llama Fernando, que él me conocía de Atlético, él es dirigente de Atlético, y me llama para arreglar, claro. Antes que termine el año, para ya arreglar para Atlético. Y yo las veces que me hablaba le decía que me parecía una locura porque Chabá es muy fanático del fútbol, claro. Muy fanático. Y River y Boca. Hay dos casos nada más que sí. Pasaron. Creo que uno Fabio Mascariño y el segundo yo, ¿viste? Y me decía, y yo le decía que no, que era. Mascariño no, fue al revés, de Atlético a Huracán. Claro, al revés fue. Y yo le decía que no, que era una locura porque yo en Huracán había dejado. Me adoraban, claro. La verdad que se portaron muy bien. Yo en Huracán voy a todo esto en el 89, bajo un nocturno que salimos campeones, que me llama Remo después del 88. Claro. O sea que yo tenía una relación con ellos importante. Claro. Y viene un día a mi casa acá, me dice, no, vos tenés que venir a Atlético, vos tenés al Atlético, te damos tanto. Y había una diferencia de 25 pesos. Y yo le digo, no, primero que no quería ir. Después que me convence, le digo, bueno, pero dame un poco más. Me dice, no, 25 pesos no, eran 180 pesos, yo le pedía 200, era algo así. Y le digo que no, me dice, bueno, voy a volver. Le digo, no, déjame, ahora después vemos. Y en el transcurso del nocturno, que se jugaba en diciembre, enero, me llama la gente de Huracán, me llama el presidente, me dice que era el último mandato que él estaba en el club, que quería que vuelva, que se iba a armar un equipo interesante. Y yo ahí sí me enganché porque claro. Yo lo había vivido buenos años ahí, había vuelto la gente que a mí me había llevado, había vuelto al club. ¿Y te interesaba? Y me interesaba. Y le digo, mira, incluso me llamaron lo de Atlético, bueno, y un poco empecé a jugar un poco en la parte económica, sabiendo que yo tenía claro que quería que te quedabas en Huracán. Y bueno, empezamos a jugar con el presidente, que el técnico en ese entonces, que conocido hoy del pueblo, era Walter Fernández. Walter estaba de técnico en Huracán. Y empecé a jugar con la parte de los partidos, que Huracán me daba 200, que acá, y ahí en el medio de todo yo tenía un compañero, Julio Müller, número 9 de allá de la liga, conocido, que yo había estado en el 98 en Huracán de Chabá con él. Entonces él me llama, él estaba Independiente Chañar Ladeado. Me dice, mira Russo, me llamaron de Huracán, ¿qué va a hacer vos? Porque eran los dos que volvíamos de la vieja camada, que había estado en el 98. Claro. Y me dice, ¿vamos a arreglar? Le digo, sí, Julio, vamos a arreglar. ¿Y cómo no vamos a arreglar? Me dice, mirá Julio, me dice Russo, mirá que a mí me tiraron unos pesos por la firma.
que hacía años que eso no se usaba. No existía, que te daban. Le digo, Julio, ¿vos estás seguro? Que sí, dice, pedile, porque si no, no me la van a dar a mí, que esto, que lo otro. Y yo digo, ¿cuánto le voy a pedir? ¿Qué sé yo? Dice, vos pedile, a mí me ofrecieron, y me dice lo que le ofrecieron. Bueno, entonces le digo a Lardini, mira, digo, yo quiero algo por la firma. Pero por la firma no estamos pagando nada, ¿viste? Dice, te puedo dar 1000, dice, pero no diga nada, porque no hay jugadores. Y a todo esto se entera Fernando, Atlético Chavá, se entera de que yo estaba hablando con Huracán. Entonces me dice, no, venite acá, ¿cómo te va a ir acá? Me dijiste que yo tenía una posibilidad. Y yo le volví a insistir, le digo, Fernando, pero yo la tengo toda a perder. Ahí a mí en Atlético me odian, digo. Y yo, en Huracán me querían. Era ídolo, digo, no lo vas a decir vos, pero lo decimos nosotros. Y dice, ¿cuánto te dan? A ver, ¿cuánto te dan? Digo, no, pero ¿cuánto te dan? Y me dice, bueno, nosotros te damos, era 200 por partido, y si nosotros te damos 1500 por la firma, ¿viste? 500 mangos más. Y me dice, te hablo del 2003, me dice, aparte acá vos esto, vos lo otro, que vamos a armar un equipo bárbaro, y ya habían contratado 2 o 3 jugadores que yo conocía, de haberlo enfrentado. Entonces ahí ya me había empezado la duda, ¿viste? De qué hacer. Y bueno, y era una constancia de toda la semana, por la pasión que se vive en Chavá, claro. No porque uno era que sí o sí tenía que estar en uno de los equipos, sino era por la pasión que lo hacen con todos los jugadores. En el medio de todo esto nosotros llegamos a la final con Sanford. Claro, nos toca la final con Belgrano de Arequito. Sanford revolucionado. Hemos metido 1700 personas en una final donde Sanford hay 2000 habitantes, ¿viste? Estaba revolucionado, con un gran equipo también de jugadores, Néstor del Horto, que venía de Central Córdoba, el Pata Bouvier, la FI, Mancilla, un central, jugadores bárbaros, la FI un año bárbaro había tenido también ahí. Y jugamos la primer final en cancha de Belgrano, perdemos 1-0, creo, y vamos a la cancha nuestra y ganamos 2-1. Tercer partido que no se sabía en qué cancha era. ¿En dónde? En el medio de todo esto yo sigo hablando con los dos. Claro. ¿No? Entonces me dice, lo llamo al dirigente, después de hablarlo en mi casa, de todo esto, de qué hago. Chavá, era Huracán de Chavala. Llamo a Lardini y le digo, Lardini, mira, me llaman de Atlético de Chavá y me dan más dinero, le digo, estirate un poco más. Dice, ¿cuánto te va? Dice, te puedo dar 2,5 y basta, dale un corte acá, Ruso, basta, te doy 2.500 por la firma. En ese entonces, para que vos te des una idea de cuánto estamos hablando, se conseguían los 147, un modelo medianamente nuevo, en 6.000 pesos, era el valor. Me daban 2,5 y me daban 200, 250 por partido. Digo, bueno, le digo, Lardini, claro, le digo, Lardini, vamos a hacer lo siguiente, le digo, vamos así, Lardini. Le digo, yo arreglo en Huracán de Chavá, pero para que me dejen de hinchar los cocos, le digo, Atlético, le digo, vamos a decir que usted me da más. Le digo, total, explíquele a los jugadores que total me da más, que es mentira. Dice, bueno, ¿y cuánto vamos a decir? Vamos a decir que usted me da 5.000 pesos por la firma, le digo. Así ya le damos un corte. Bueno, dice, entonces eso no me acuerdo bien si era un martes. Dice, yo te voy a dar con el técnico, dice, y vos ya habla con él para coordinar cuándo te presentás, que esto, que lo otro. Bueno, hablo con Walter Fernández, me dice, quédese tranquilo, tómese después del partido 2 o 3 días. Dice, descansa y después viene, porque ya estábamos mediados de enero, se empezaban las pretemporadas. Bueno, profe, bueno, le digo, ¿usted quiere que haga un trabajo? Incluso nos quedamos hablando, no, que acá todo. Cortamos todo bien, a los 4 o 5 días me tenía que presentar ahí en Atlético de Chavá, en Huracán de Chavá. A la noche me llama Fernando para representación de Atlético de Chavá. Me dice, ¿qué hiciste? ¿Lo pensaste? Sí, no, ya está. Le digo, Fernando, ¿sabés lo que me pasó? Yo no sabía cómo inventar para que no me moleste más por teléfono. Le digo, mira, Fernando, le digo, vino Lardini con un cheque en blanco, le digo, para poner lo que yo quería. Le digo, no, me da vergüenza hasta decirte lo que me ofreció. Le digo, yo te agradezco, todo lo más bien, le digo, pero ya está. Me dice, pero vos arreglaste, vos fuiste a firmar a Casilda, a la liga. No, le digo, no he ido a firmar, no, pero ya está, le digo, dale un corte. Bueno, yo estaba trabajando en Rosario, a la mañana me dicen en el laburo, dice el día siguiente, el miércoles a la mañana, me dicen, tenés que
que presentar, te buscan en la puerta. A todo esto se sortea donde jugamos el tercer partido, en cancha de Huracán de Chabá. Huracán de Chabá, el tercer partido, yo arreglaba en Chabá, estaba todo tranquilo, se jugaba el lunes. Sí. Esto era un miércoles a la mañana que viene Fernando. Me dice Fernando, dice, ven y podemos hablar un segundito. Yo cuando vi que era Fernando, me había agarrado, digo, no sabía, viste, no, pero incómodo, una situación incómoda. Fernando era el arquero suplente en el 88, cuando tenía el VAR acá era el arquero suplente. Vamos al VAR ahí, Sarmiento y San Martín, ahí en el ACA, me sienta en el VAR y me dice, vos no firmaste, ¿no? En la liga no. Me dice, toma, y me pone en una mesa, nunca me olvidaba, me pone en la mesa, era el dinero así, no, ni un sobre nada, arriba, así a la vista. No te tentó con el número, te puso el dinero de arriba. Que me acuerdo que era, inclusive había unos dólares, $1.000, que me dice, bueno, acá están los 5.500. 500 pesos más te doy. Dice, yo todo esto sabía que el presidente se estiraba hasta 2,5, era el máximo del otro. Y el número vos lo habías ampliado. Yo lo había ampliado para que no me molesten más. Y digo, ¿qué hago? Bueno. Y digo, ya está, dale. Yo tenía 32, 33 años. Y digo, no lo gano nunca más, ya está. Digo, lo agarro y lo agarré incómodo, pero lo agarré. Sí, lo agarré. Yo internamente sé que cometí un error porque le había dado Claro. Bueno, y lo agarro, me dice, bueno, dice, vos lo agarrás. Y él me decía, ¿lo agarrás ahora o no lo agarrás más? Nos levantamos y no hablamos más. Listo, se da un corte acá. Lo agarré. Me dice, mañana te tenés que venir a Atlético de Chabá. Así es jueves, así nos vamos a la liga. Cuando llego a mi casa, bueno, se arma un desbarajuste bárbaro porque yo a mi familia le había dicho que había arreglado en Huracán de Chabá. Me escuchaban hablando con el técnico y les salgo diciendo que arreglo en el Atlético. Y no querían saber. Sabiendo la pasión que se vivía en Chabá por el fútbol. Sí, lo que se venía después. Lo que se venía todo después. Y se vino todo lo que nos imaginamos, lamentablemente se vino. Y el jueves voy a Atlético de Chabá y la radio justo ahí de la liga, hay una radio de Casilda que hacen club por club, se enteran, lo dijeron y ya ahí nomás cuando salí de la liga, de la práctica de ese jueves, inclusive la práctica fue uno de los peores días porque yo llego a Atlético de Chabá, a mí me odiaban en Atlético de Chabá. En la práctica esa de jueves que hice nadie me hablaba, los jugadores de Chabá, una plática de miércoles. Y cuando salgo ya tuve los primeros problemas ahí porque había un par de gente de Huracán que me querían fajar, me alcanzaron a meter en la combi y desde ahí incluso me lo hicieron saber el día que yo jugué el tercer partido de la final, había inscripciones por todos lados, pasacalle, pintada que era traidor, de todas esas cosas. Y me lo hicieron saber durante 3-4 meses de forma agresiva. Y actualmente cuando voy a jugar a la cancha de Huracán me viven puteando, pero no deja de ser puteada. Y en esa época Chabá se concentraba, encima tuve una mala suerte esos 3-4 meses porque se hace el sorteo del campeonato y el segundo partido, el clásico en cancha de Huracán. Así que imagínate, yo digo, no puede ser. Con la camiseta de Atlético en cancha de Huracán. ¿Y cómo te fue ahí? Ahí no ganamos, pero ahí me quedó la anécdota más grande porque estábamos jugando y en ese entonces, que actualmente también pasa, se juegan los clásicos con muchísima gente, 2.000, 2.500 personas. Y el post clásico también es de mucha cargadas agresivas y se juega mucho dinero de afuera. Y estábamos jugando, creo que íbamos ganando 2-1 y ya quedaba pocos minutos para terminar el partido y salta uno del tejido y se mete dentro de la cancha y yo escucho que unos compañeros míos me gritan, ojo Russo, ojo, 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 y yo no digo, ojo de qué, dentro de la cancha generalmente no tenés que tener más ojo de que marcado. Pero yo notaba que era un grito como que me iba a pasar algo. Claro. Y cuando algo así lo tenía a 2 metros para sacudirme, encima yo me corro, lo esquivo y me voy para el lado de la gente de Huracán sin querer y me va arrinconando, ya empiezan a saltar un par y un suplente nuestro a este que me corría cuando viene de frente le sacude, tumba, se caen, entran 2-3 más y me van arrinconando para el lado de la gente del tejido y me manotearon de los pelos, me tenían levantado así que se armó un revuelo bárbaro, se paró el partido 10-15 minutos y bueno, y ahí ese fue el otro fueron todos llamadas telefónicas, todas cosas, el pico máximo, pero yo siempre digo que
siempre lo charlo con los más íntimos, que yo fui como fue el ruso Gianpaoli, podía haber sido Juan Pérez, Miguel Ángel. Eso fue una disputa de dos dirigentes, claro, de quién tenía más plata y de prestigio de dos dirigentes, de a ver quién, una disputa entre ellos, que se llevaba a vos, te lo llevaba a vos, era algo interno entre ellos, que yo lo terminé de hablar después con Fernando, no el primer año ni el segundo, sino el tercer, cuarto año, un día tomando un café. Me dice, me tenés que contar la verdad de qué pasó, y le digo, bueno, vos también contame la verdad, porque yo digo, le conté yo mi historia de cómo había sucedido, me cargaba, dice, hijo de puta, me sacaste más. Y él me dice, pero no, fue una disputa de que yo contra Nardini, no era vos no eras, era algo personal, y justo caíste vos en el medio, que yo quería, hablando mal y pronto, tener el pito más largo que Nardini, ¿viste? Y así fue, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios me salió bien, porque de todos los clubes, obviamente salvando Bombal, que uno acá es la madre del fútbol, Bombal, ¿no? Pero de los clubes donde me ha tocado ir ajeno a mi pueblo, el club donde más una adoración, un cariño mutuo nos tenemos, que es terrible. Este año jugando para Fuente, cada vez que voy a la cancha, un recibimiento muy lindo en Atlético, sí. Logramos en 4 o 5 años que estuve 3 finales jugar y 2 semifinales, y un club por demás de apasionado, un club que se está ordenando, un club desordenado, pero con mucha gente de afuera que colabora en lo económico, en todo eso, y hace que se armen grandes equipos, ¿no? Claro. Pero sí, gracias a Dios creo que me salió bien. Salió bien. Esa linda historia. Incluso, bueno, todo entonces en la Casildense, campeonatos, estuviste en Chaval, fuiste campeón. En Atlético 2 años salimos campeón y perdimos una final. Y bueno, y ahora acá en un paso tuve un año en Alumni, que también quedamos ahí en semifinales, con un equipo todo local, con 2 jugadores de afuera. Es un lindo club que labura mucho con los jugadores del pueblo. Claro. Y cuando se arma, que se arma muy salteado, cuando se arma muy, muy bien. Este último año ha logrado cosas importantes. Y bueno, y después ahora acá en un club como es Fuente. 2 años, ya llevas ahí. 2 años, el 2010 y 2011. Un pueblo parecido a donde no sé si es ventaja o desventaja, según de qué lado se ve. Sí, yo digo que a la larga es una ventaja, pero es muy particular lo que pienso, ¿no? Hay un pueblo con poco habitante, pero se respira fútbol. Al haber 2 clubes, y tienen la suerte los clubes que muchas empresas colocan dinero en los clubes para atraer jugadores, sí que se le hace más fácil al club, ¿no? Porque son pueblos chicos. Y también gente muy buena, muy buena, donde la palabra todavía tiene valor, y lo que te dicen te cumplen desde el primer día hasta el último, y donde es un club que se está perfeccionando en la parte organizativa, donde son dirigentes muy nuevos, que no le cuesta todavía, le falta ese roce, pero que de a poco lo van logrando. Lo van haciendo. Incluso, bueno, ya para ir terminando, ¿tu paso de Newell's es de esos comienzos ahí que tuviste la posibilidad de jugar en Newell's? Sí, bueno, yo caigo en Newell's porque en esa época, como te digo yo, en los 85, 86, ahí, yo me fui en el 86 a Newell's, en el 84, 85, que yo integré ahí un equipo de nocturno, se traían jugadores de afuera muy importantes. Acá cayó el Nero Trusendi, que trabajaban en Newell's. Piserni. Ahí del Negro, Trusendi y Gritti tengo una anécdota, que ahí me di cuenta que estaba integrando el plantel de primera. Resulta que Argentino Firmat traía una cantidad de jugadores muy buena en esa época, que es la época que entra en el Nacional argentino. Y había un 9 que era Meuri, era una fiera, era un jugador de otro nivel. Y nos tocaba jugar contra Argentino. Y yo iba en todo esto. Ese nocturno, yo viajaba, no sé por qué viajaba, y uno de los viajes me tocó viajar con ellos 2. Yo imagínate que tenía 14 años, y tú ibas en el asiento de atrás. En esa época, ahora los pibes son un poco más picantes, ¿no? Pero en esa época el pibe de 15, 16 años ni te conocían la voz, ni te preguntaban, los premios se dividían y te decían te toca esto, y vos contabas y no te enterabas ni cuánto ganaba el otro, ni tenía posibilidad de
le abrí la boca. Iba atrás del auto y dice el negro Trusendi le dice a Gritti, dice, bueno, dice, ¿qué jugamos hoy? Y yo digo, ¿qué jugamos hoy? Dice, no, dice, bueno, dice, vamos a jugar así. Dice, vamos a ver quién saca a Meuri de la cancha. Dice, sin que lo amoneste, dice, hay que sacarlo de la cancha sin que lo amoneste, dice. El 9 de Argentina. El 9 de Argentina, dice, el que lo saca, dice, el que no lo saca tiene que pagar la comida para todo lo que estamos en el auto. Y yo cuando dije así, digo, bueno, ahora estoy jugando en primera porque fue dicho y hecho, fue el partido acá en cancha de Bombal y a los 70 minutos Meuri afuera. ¿Quién de los dos sacó? El negro Trusendi. Me pegó un patadón, ni lo molestaron. Así que Gritti, cuando llegamos a Rosario, paramos los carritos de la Independencia y el parque a pagar toda la comida, ¿viste? Bienvenido a primera, dijiste. Sí, bienvenido a primera. Ahí me digo, bueno, acá se habla de otro tema ya. Bueno, Germán, te agradecemos. Ha sido un gusto charlar de toda tu historia como jugador que todavía estás vigente. Así que bueno, algo más que te haya quedado por ahí por contar, seguramente algún agradecimiento. Sí, no, agradecer. Yo digo que para a todos donde uno pasó, todos los clubes donde pasó, no puedo dar nombre de qué dirigente, pero a todos los que me han dado la posibilidad de lograr estar en cada club y que me sirvió de experiencia a nivel vida, porque yo creo que el deporte, lo fundamental es el compañerismo que uno tiene, la gente que conoce, porque yo digo que el deportista, yo el jugador de fútbol digo que es una bendición que tiene, porque yo soy un ser humano, yo puedo ser abogado estudiando, yo puedo ser médico estudiando, pero el médico si no tiene las condiciones no va a ser nunca jugador de fútbol, ni el abogado nunca va a ser jugador de fútbol. No va a poder hacerlo eso, y yo a lo mejor si soy jugador de fútbol ya mañana puedo estudiar. Así que para mí ser jugador de fútbol es una bendición que Dios te tocó y gracias a Dios lo puedo disfrutar hasta el día de hoy. Y lógicamente a mis viejos que me bancaron en toda esta trayectoria de años de acompañarme a todos los lugares. En la época que íbamos a la inferior de Ñul con un AMI 8 íbamos viajando. En esa época había 2 colectivos en todo el día que no te coincidían los horarios, todo. Me han apoyado en todo. Y esta etapa de mi familia, de mi señora, mi hijo, que cada esta edad me siguen bancando esta locura de estar el 90% de los días afuera y la locura cuando uno pierde está todo el fin de semana amargado y cuando uno gana poquita hora porque ya el martes está pensando en volver al domingo de nuevo al triunfo. Yo digo que el deporte en sí te da más tristeza que alegría porque durante la semana cuando ganaste el domingo ya estás pensando el martes en querer ganar el otro domingo y cuando perdiste el domingo hasta el otro domingo te dura la derrota, o sea que la derrota dura 7 días y la alegría dura 2 días porque el martes ya está pensando en el otro, pero bueno, es lo que me gusta y es lo que volvería a hacer el día de mañana si lo tendría que elegir otra vida allá arriba, la volvería a elegir esta. Y la última, Russo, que se las hago a todos, al mejor jugador que viste jugar aquí en Sportivo. ¿Mejor o los mejores? Y mejor en los planteles que me tocó, uno es ingrato decirlo, pero te puedo nombrar un par de jugadores que me marcaron. El negro Radrizani tuvo un año extraordinario, me tocó la última etapa de Julio, de gran nivel, jugador bárbaro. Javier Ugari, el último, me tocó gran parte jugar con él. El cordobés también, no, varios jugadores, pero de ellos por ahí los que recuerdo. Más recuerdo. Sí. Russo, gracias otra vez. No, gracias a ustedes y bueno, y para lo que necesiten siempre estamos a disposición. Dale, hasta cada momento. Germán Giampaoli, el Russo, charlando con nosotros y enseñándonos diferentes cosas y aprendiendo también junto a él de su trayectoria y con su trayectoria aprendemos también un poco más de la historia del club y del fútbol, por supuesto. Le mandamos un fuerte abrazo a ustedes, gracias por acompañarnos hasta cada momento y por supuesto habrá más historias por contar. Que la pasen bien. Chau.